Su gracia me sostiene. ¿Alguna vez sentiste que caminabas en la oscuridad, sin rumbo, y aún así algo más grande te empujaba a seguir? Intentaste ir por un camino y sentiste que Dios te jaló hacia otro, como diciéndote, no, no es por ahí. A veces, todo lo que tenemos es su gracia. Pero en ella está todo. La gracia de Dios no es un premio para los perfectos. Es la fuerza de los rotos, la luz de los que viven en tinieblas, el sustento de los que ya no tienen en qué apoyarse. Pablo lo sabía. Lo vivió con el cuerpo y con el alma. Fue perseguido, golpeado, humillado, encarcelado, y aún así, nunca respondió con violencia. Nunca levantó una mano contra sus agresores. Su corazón, aunque herido, permanecía firme. ¿Por qué? Porque su gracia era suficiente, y no fue solo Pablo. Hombres y mujeres que cruzaron su camino también cargaban sus propias heridas. Había sangre en las calles. Huérfanos, viudas, bebés rechazados por nacer con defectos. Un mundo sin compasión, donde el amor parecía extinguirse. Y aún así él preguntaba, ¿abandonarías a la humanidad cuando Cristo no nos abandonó a nosotros? El amor era su única respuesta, su única esperanza, su única salida. Un hombre, lleno de remordimientos, confesaba haber cometido muchos errores. Pero todo lo que hizo, lo hizo por amor a Cristo. Nunca vio a Jesús en persona. Pero cuando escuchó predicar a Pablo en Troade, algo dentro de él cambió. Fue como si Cristo se hubiese hecho presente en ese momento, a través de aquel hombre que hablaba con fuego y ternura. Por esa fe, lo dejó todo atrás, familia, amigos, seguridad. Y se convirtió en blanco del imperio. El cristianismo fue declarado culto prohibido. Y Pablo, su mayor infractor. El emperador lo condenó a muerte, por predicar esperanza en medio del caos. Y aún así, Pablo no cayó. No se echó atrás. No odió. Las acusaciones eran feroces. Sus seguidores eran golpeados, violados, asesinados sin piedad. Todo para silenciar esa voz que insistía en proclamar que había algo más grande, un amor que sana, una paz que sobrepasa el entendimiento, una vida eterna que comienza aquí. Por amor al Señor, somos entregados a la muerte cada día, decía Pablo. Pero nadie gritaba. Nadie se defendía. Y eso confundía al mundo. Casio, un hombre marcado por la pérdida, veía a su hija enferma. Ningún dios romano, ningún sacrificio, lograba ayudarla. Buscaba respuestas, desesperado. Y escuchó hablar de un médico, Lucas, el griego, seguidor de Cristo. Contra todo lo que creía, contra todo lo que le habían enseñado, permitió que aquel cristiano entrara en su casa. Porque su hija valía más que su orgullo, y la sanidad llegó. Pero no solo al cuerpo de la niña. El alma de Casio también comenzó a sanar. La gratitud brotó. La rabia fue cediendo. Entendió que aquel cristiano, al que bien pudo haber enviado a la muerte, fue el instrumento de salvación para su familia, y entonces lloró, no de tristeza, sino por haber visto una verdad que el mundo había querido esconder. La persecución continuaba. Las arenas se llenaban de sangre, no de gloria. Y el pueblo aplaudía el sufrimiento. Pero en medio del horror, había una chispa encendida en los ojos de quienes creían. Sabían que eso no era el final. Porque la muerte, para quien tiene fe, es solo el comienzo. Lucas y los demás seguían con la misión. Asumiendo riesgos. Ocultando hermanos. Salvando vidas. Cuidando de quienes los odiaban. Eso era lo que Pablo enseñaba. Nos reconocerán por nuestro amor. No por la fuerza, ni por los gritos. Sino por un amor que no se rinde,
aunque todo parezca perdido, Pablo estaba preso. Encadenado. Sucio. Pero en paz. Aquel hombre que desafió al imperio, ahora esperaba la muerte como quien espera el abrazo de un viejo amigo. Porque para él, vivir era Cristo. Morir era ganancia, sabía que no volvería. Pero no estaba amargado. Al contrario, dejaba palabras de vida donde quiera que iba. La paz comienza contigo, Casio, le dijo. Y Casio comprendió. El amor que quiso destruir, ahora lo transformaba por dentro. Cuando le preguntaron cómo veía la vida, Pablo respondió con una metáfora: imagina el mar. Te agachas, tomas un poco de agua con la mano, pero enseguida se escurre entre los dedos. Así es la vida del hombre. Breve, frágil, fugaz. Pero el mar entero, vasto, infinito, ese es el reino de Dios. Los hombres viven por ese puñado que se escurre. Pero los que siguen a Cristo viven por el océano. Por lo eterno, sabía que su hora se acercaba. Pero no sentía miedo. Sentía certeza. Certeza de que ese instante sería solo eso, un instante. Y luego, la eternidad con Jesús. Fue encarcelado, azotado, despreciado. Pero nunca abandonado. Porque su gracia nunca le faltó, y aún en sus últimos días, seguía orando: oraré para que ese momento llegue a ti, el momento en que Cristo mire dentro de ti, derrumbe tus defensas y te haga sentir completamente conocido, y completamente amado. Su fe era más fuerte que los muros, que las cadenas, que el imperio. Su historia, que comenzó en Jerusalén, ahora terminaba en Roma. Pero no era el final. Era solo el inicio de algo eterno. La muerte no es derrota. El dolor no es el fin. Para quien vive en Cristo, todo tiene sentido. Y todo vale la pena, así que, aun frente a la muerte, Pablo podía decir: somos entregados a la muerte cada día. Pero su gracia me basta. Ya no tenía tiempo. Pero aún así, dejó una última bendición: que la gracia sea con vosotros. Ahora te toca a ti. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Llévalo a alguien que lo necesite. Habla de ese amor que no se rinde, que sana, que libera, porque tal vez hoy sea tu momento. Ese instante en que te das cuenta de que Dios siempre estuvo ahí, esperando, amándote, llamándote por tu nombre. Y cuando llegue ese momento, y llegará, entenderás: la gracia de Dios es todo lo que necesitas. La gracia basta. Siempre.